9 de la mañana y 40 minutos. Es un gusto recibir en intercambio a el doctor Alberto Scavarelli, que es director de la Oficina de Servicio Civil. Gracias por acompañarnos. Muy feliz como siempre estar por acá, recién llegadito de los pagos porteños, Sí. de presidir la reunión del CLAD con los organismos iberoamericanos de rango ministerial. Bueno, un día charlaremos con tiempo, pero eso le permitió observar, porque están con todo, estuvo allí representaciones de todos los países de América Latina, seguramente tener una idea de qué es lo que está pasando en esta América convulsionada, ¿no? Sí. Uno mira Chile, Bolivia, Sí. Ecuador, Perú, Brasil. Sí. En Argentina las cosas se han causado institucionalmente, hubo una elección, Sí, va a sí. asumir el 10 de diciembre Alberto Fernández, ahí parece no haber ningún problema, igual que acá. Pero hay una situación muy compleja en la región. es muy compleja. Y bueno, esto también hay países europeos, ¿no? Ni que hablar. Yo hace poco estuve en la OCDE, y cuando estuve en París vi la destrucción de Champs-Élysées al lado del Arco de Triunfo, por los ciudadanos de París, por los habitantes de París, ¿no? Yo creo que hay mucho que tiene mucho que ver con lo que en una cena el otro día con Enrique Iglesias y la charla con Miguel Gurría de la OCDE, que son gente que uno tiene el privilegio de su amistad. Hay mucho también de clases medias enojadas, de gente que aspira a otras situaciones, pero lo que queda claro cuando uno habla con estos ministros y todo lo demás, es que se produjeron desbordes muy rápidos, como que hay una cuestión contenida. Y lo que yo siento mayor responsabilidad es que hay una cuestión no canalizada por el sistema político. Claro. Y entonces uno piensa más en grande. No es porque yo piense en grande, digo, amplía el espectro y se da cuenta que Bélgica tarda 2 años en formar gobierno. Claro. Merkel tarda 1 año en formar gobierno. Bueno, la situación de España, ¿no? Lo de España, que formó lo que formó, pero los países latinos, España, Italia, Francia mismo, somos países, somos nosotros, ¿no? Conversamos, ¿no? Sí. Pero los otros son la precisión matemática belga, alemana, y los tipos no lograban ponerse de acuerdo para hacer gobierno, digo, ¿no? Bueno, pero será tema de algún momento, pero Sí. de algún modo es lo que cuando uno habla con esta gente, que son ministros, que uno se da cuenta la fragilidad de los sistemas, de la palabra clave de este tiempo, que es la gobernabilidad. Claro. Es decir, ¿qué se necesita para tener gobernabilidad con paz social en un Estado democrático? Ese es el gran desafío. Después viene la gobernanza, después viene la innovación, todo lo que estamos trabajando, que es maravilloso, el mundo que viene. Pero tenemos que tener la fiesta en paz. Y en ese sentido, este escenario que emergió del 27 de octubre y que, sin importar que pase el domingo que viene, hay un escenario que es complejo, porque tenés un parlamento fraccionado, donde no hay una mayoría parlamentaria automática. La que hay eventualmente puede ser a partir de determinada construcción. Si ganan unos, esa mayoría operará a favor; si ganan otros, esa mayoría no sabemos bien cómo va a operar. ¿Ahí hay un problema? En el marco de esto que estabas diciendo. Dos perspectivas. Primero, sin hacer una declaración de euforia, yo creo que la elección está absolutamente abierta. Entonces, vamos a hacer una especie, si a ustedes les parece, una especie de ensayo de hipótesis. Vamos a poner la hipótesis de que, como yo creo, va a ganar Daniel Martínez. Se va a encontrar con un parlamento fraccionado, pero con una bancada fuerte, que es la historia del país. Sí. Vamos a entendernos. Es decir, la mayoría parlamentaria, si uno estudia desde la independencia del Uruguay para acá, solo las veces estas y algunas, un par de veces anteriores, sí, que no había balotaje, pero me refiero que había mayoría. Por lo tanto, yo fui 10 años legislador, y está claro, sin mayorías, lo que significa que es un proceso de construcción. Que cuidado, de pronto un voto se termina negociando a cambio de la subdirección de un hospital, Vamos a entendernos. Lo viví, no voy a dar nombres, pero lo viví, porque yo coordinaba esa actividad de la Cámara con el Poder Ejecutivo. Entonces, la existencia de un bloque amorfo, en el sentido no despectivo de la palabra, sino
¿Se acuerdan que en biología están los sistemas y los aparatos según la construcción de la misma estructura celular? Esto es un aparato montado artificial y rápidamente. Yo creo que ahí tiene un gran mérito el arte de Sanguinetti en toda esta historia, que se armó de base. Recién lo conversábamos con Fernando Amado, decía exactamente lo mismo. Es el verdadero estratega de esta. La foto de sentados en el despacho, en la calle con no me está saliendo el nombre, qué horror. La calle con Larrañaga, y él explicándoles el tema. Es una foto definitiva. Pero bueno, en el ejemplo de lo parlamentario, lo que queda claro es que si allí la negociación es fundamental, no puede haber una coalición cerrada ni acuerdo cerrado, y eso va por puntos y por temas. Claro. Pero además hay cosas que parece que la gente no se acuerda o no tiene por qué saberlo. Supongamos que no están los votos para la ley de presupuesto. ¿Qué problema? Ningún problema, sigue la misma ley de presupuesto que estaba antes. Claro, la anterior. No hay ley de rendición de cuentas, qué espantoso, sigue la de antes. Es decir, el derecho le tiene pánico al vacío. Claro. Por lo tanto, no hay ninguna estructura jurídica en un país que soporte el vacío. Claro, pero rápidamente los integrantes de la coalición salieron y dieron un par de ejemplos. Uno muy notorio. Asume el canciller Daniel Ostori y no es claro a la hora de condenar la dictadura venezolana. Lo vamos a censurar. No, para censurar no le da. No, porque ese es el otro tema. Hay que ver a qué distancia está la víctima a la que se quiere matar. El fusil que tiene no alcanza a pegarle, le alcanza a criticarlo. Pero la censura, que es otro procedimiento donde se pone en juego todo un mecanismo especial, requiere mayorías que no están. Por lo tanto, lo van a criticar, lo llamarán, dirán que ya son satisfactorias, que tendrá que salir, y bueno, y saldrá si se le antoja el presidente, obviamente, ¿verdad? Porque además, el mundo internacional en el que algo tenemos que ver no es un mundo lineal, y Uruguay tiene un principio que parece que hay gente que tiene la enorme inconsciencia de no verlo. Nosotros, yo no sé hoy, pero debemos tener una capacidad de fuego para resistir 25 minutos una invasión, ¿no? Después nos quedamos sin balas. Nuestra vida está apoyada en el orden jurídico internacional y en principios básicos como el de no intervención. Si en los temas de violación de derechos humanos tenemos que ser explícitos, claros, radicales, y después lo demás tenemos que, como dice la Constitución, buscar los medios pacíficos, lo dice la Constitución de la República. Por lo tanto, nadie sabe más que el Ejecutivo de eso. Un legislador, por brillante que sea, no tiene ni la 10ª parte de la información. Por lo tanto, él podrá criticarse, pero censura olvidarse, porque el Parlamento ya está y los votos no dan. Claro. O sea, usted dice que este escenario de fraccionamiento legislativo, por decirlo así, no es un drama en caso de que gane Daniel Martínez. Tampoco lo sería en caso de que gane La Calle, está claro. En lo de La Calle es diferente. Primero terminar con lo del drama. No es un drama porque en realidad lo que puede haber es enlentecimiento de la acción, pero no parálisis, y mucho menos desmantelamiento de un gobierno. Eso tiene que quedar muy claro. Es decir, no habría necesidad de llamar elecciones legislativas, disolver las cámaras. Uno cuando dice disolver las cámaras suena a golpe de Estado, pero me refiero a lo que la Constitución prevé como mecanismo, ¿no? Llamar elecciones parlamentarias. Bueno, todo eso no tiene ningún sentido. No hay necesidad. Y en el caso de que gane el doctor Lacalle, el problema es que mientras Daniel Martínez está parado en cimientos sólidos, tratando desde una relativa minoría, porque ojo que también... Claro, porque ahí hay que pensar que en realidad esa minoría tiene un 40%. Por eso, ojo. A ver, qué bien eso que dices. Los presidentes en Uruguay, todos los históricos, ganaban con un 30% de los votos. 32, 33%. No llegaban a tener un tercio de los votos, y peleados entre ellos adentro. ¿Verdad? No voy a dar nombres, pero todos lo sabemos. ¿Verdad? Uno decía 20 y el otro decía 15. Y vino Jorge Valle y le dijo a Sanguinetti: si no me cerras el ingreso 10 años a los empleos públicos, yo no voto.
A ver si nos entendemos, ¿verdad? Y tuvimos todo ese mamarracho de contratos de chiquilines con empresas unipersonales, porque es caprichoso, en 10 años se acabó. Como un día dijo, voy a cerrar el hospital de reumatología, y yo le junté 6.000 firmas y era diputado colorado, diciendo que no, porque ahí estaba Mirraji, que lo había hecho con aquello de las campanadas de la voluntad. Bueno, porque digo, esto no garantiza nada. Ahora, el frente está parado, el candidato Daniel Martínez, que ya es más que un candidato del frente, está parado sobre una base parlamentaria sólida, que es nada menos que de un 40%. El sueño de todos los presidentes anteriores era ganar por un 40%. Sí, claro. Segundo, la otra estructura, a diferente del frente, es una estructura totalmente distendida. Impredecible, probablemente. Tiene tejidos distintos y la sinapsis no es fácil entre una célula del riñón y la del cerebro, digo, ¿verdad? Ahí hay un abanico, a mí no me parece mal la diversidad, por supuesto, pero por supuesto que en 5 años, por lo menos en los primeros años, más allá de una coalición hay negociación, y por lo tanto un partido con experiencia de gobierno, lo que yo llamo la acupuntura del poder, ¿verdad? Es decir, uno lo que aprende estando en funciones es como los que saben de acupuntura, saben que te pinchan el lóbulo de la oreja para cuidarte el riñón. Y eso, si no estás en el negocio, no lo sabes. Ahora, el caso de la calle va a tener que enfrentar un parlamento con un 40% monolítico y ver hasta dónde sus compañeros lo acompañan en algunas cosas raras. Por ejemplo, lo que no se logra explicar, me pasó en una cena, yo no hablo de Uruguay en el exterior, pero en una cena, salvo las cosas oficiales, pero en una cena informal del sábado de noche con parlamentarios nuevos y viejos de la Argentina, por ejemplo, nadie se explica que una elección se esté jugando con el argumento de una ley cuyo contenido se desconoce, y una ley que es anterior a la ley de presupuesto. Yo estuve en varias transiciones, son esos privilegios de la vida, ¿no? Toda la obsesión de uno es preparar la ley de presupuesto. Bueno, resulta que ahora no, la obsesión es una ley que no se sabe qué dice, pero y que no va a contener aspectos presupuestales, justamente, ¿no? Bueno, va a tener los estructurales, que son peores, pero es muy inteligente hacer eso. ¿Por qué? Porque es el momento que va a estar repartiendo los cargos en los entes autónomos. Por lo tanto, es el único momento que tiene los votos, y si pasan los 90 días se da por aprobada. Entonces, ahí puede pasar un elefante blanco, un elefante de Peñarol, o de Nacional, o de Defensores, que ustedes quieran. Lo que voy es, la pena que los otros cuadros que lo nombré, yo también soy de Peñarol, pero hincha de honor de Rampla, cuidado, pero a lo que quiero decir es que hay hechos que confiesan y desnudan las realidades. La ley de emergencia, ni bien se asume, que es un hecho inédito en el país, es desconocida, porque ese tendría que haber sido la campaña. Y un comentario al pasar: debe ser la única campaña política en la historia, por lo menos que yo tenga presente en este cuadro tan rígido, en el que haya un candidato sin pasado, que atacarlo es demasiado remoto porque son 20 años atrás, y de su partido, y que el candidato del partido de gobierno esté trabajando más como defensor de la gestión hecha que de la propuesta de lo que viene. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Es que allí Daniel Martínez tuvo la hidalguía de ponerse al hombro la explicación de lo hecho, con un gobierno que ha obtenido los indicadores internacionales que son únicos, nos tratan con un respeto afuera que uno queda acalambrado, no puede entender la gente que pata. Entonces, ¿y uno podría decir por qué cree que entonces el Frente Amplio está en esta situación? Es decir, que peligra la posibilidad de un cuarto gobierno, teniendo en cuenta esto que usted está diciendo. Bueno, el país ha mejorado, los indicadores vistos desde afuera son una especie, Uruguay es una especie de maravilla ahí en el marco de la región. Bueno, sin embargo, hubo 200.000 personas que decidieron esta vez no, que habían votado la vez pasada, que decidieron no votarlo. Parece mucho. Porque esto me parece que es medio parecido a las relaciones de amor, ¿no? Es decir, el éxito de la cena amorosa con Vela de hace una semana no garantiza el amor de la semana que viene. Yo creo que lo importante es que
tengamos el tiempo y la oportunidad de mostrar cuál es el proyecto de futuro, que es lo que no ha habido, porque lo que ha habido es, nos han tratado de llevar, y en algunos casos caímos, en la defensa del todo lo hecho, que es muy importante, pero el gobierno tiene cómo explicar lo que ha hecho y mostrar lo que ha hecho. Me parece que como la apuesta humana siempre es al futuro, por algo como dice Mujica, tenemos solo dos ojos y apuntan para adelante, yo creo que lo que está faltando es mostrar que somos la garantía de la paz social. Digo más, cuando hablábamos con los chilenos de este asunto, lo que queda claro que si el programa consiste en tocar valores que son la esencia del país, el hecho de tocar los consejos de salarios, terminar reducidos a establecer cuáles son efectivamente los sueldos mínimos, el salario básico mínimo, separar por empresa, dejando mucha gente a la intemperie, sin entrar a medidas macro y sin entrar de si viene el fondo o no viene el fondo. No nos olvidemos la experiencia de mi amigo Lacalle Padre, que hizo el convenio con Talvi trayendo al Fondo Monetario y nunca utilizando un peso, solo para utilizar la fórmula del Fondo Monetario. Claro. Entonces digo, a lo que voy, que es muy ilícito, cada cual hace lo que le parece, digo, después rinde cuenta, está todo legal, me refiero a eso. A lo que voy es que tocar ese tipo de situación va a generar un caos muy fuerte, y resulta que cuando uno habla esto no le gusta a la coalición cuando se habla de caos. Ahí está. Desde el Frente Amplio están intentando, y desde el gobierno, generar miedo. Brillante. Yo estoy hablando con alguien y digo, mira que si tú juegas con cañitas voladoras en el dormitorio nos vamos a incendiar. Y entonces alguien viene y me dice, usted está generando miedo para que no disfrutemos la cañita voladora. No. Yo sería un irresponsable si no dijera que la estabilidad del país en cuanto a paz social, no estoy hablando de golpe de Estado, estoy hablando de paz social, del modelo de convivencia, que sale un ser querido al centro y uno sabe que vuelve salvo que tenga un accidente, pero alguno dirá, bueno, que lo rapiñen, pero no el hecho de que va a quedar en medio de una balacera o que va a quedar en medio de una situación de conflicto. Ahora, a mí la oposición no me puede decir lo que yo tengo que decir. Si yo sé que eso es mi convicción y sé que el riesgo puede estar, y es más, es un hecho que un factor de poder como el sindical estaría traicionando su propia esencia si no sale a la defensa de lo que son los consejos de salarios abiertos como son, que hemos llegado hasta lo municipal. Ahora que hemos llegado a lo municipal, resulta que estamos dando marcha atrás. Yo integro el Consejo Superior de Salarios, es un fenómeno maravilloso. Y nos dicen que agitamos cucos. Bueno, está bien, sí señor, mire, si usted le puede llamar cuco, y yo digo cuál es mi preocupación, pero digo más. Yo a Luis, al candidato del presidente de presidencia del Partido Nacional, es un individuo que aprecio, lo conozco hace muchos años, y yo estoy preocupado por él, y él tendrá todo derecho a decir, vos quién sos para preocuparte por mi candidato, ocupate del tuyo, pero yo quiero ver, con la primera bala de goma, con el primer lastimado, con el primer mal gaseado, ¿qué va a pasar con esa gente que está apoyando? ¿Cuántos se van a quedar a pagar el precio de las imágenes en televisión de un rostro ensangrentado? Entonces, hay que reaccionar frente a eso, hay que tener mucho temple, y yo creo que ahí sí que está en una minoría, porque eso es sí, si el sistema de apoyo no es el del 50% de los votos del Parlamento, del 54%, que sé cuánto llega, porque esos son votos que se disgregan rápidamente, porque nadie va a pagar el precio del error del vecino, ¿no? Ahí probablemente, en ese escenario, que esperemos que no ocurra, en ese escenario probablemente el socio que va a quedarse a bancar más sea Cabildo Abierto, ¿no? Bueno, pero le haría un flaco favor, porque yo creo que Cabildo Abierto, en una situación de conflicto, porque además yo presumo buena fe, está claro, porque si no uno no puede vivir, digamos. Claro. Y por dos razones muy sencillas. Cuando hay buena fe, uno tiene la esperanza de que las cosas cambien de idea. Ahora, si no hay buena fe, es causa perdida. Bien decía Ortega y Gasset,
una frase que me parece maravillosa, yo soy muy orteguiano, ¿no? Y él decía que le tiene más miedo a un necio que a un perverso, porque los necios no descansan jamás. Claro. El que es necio todo el tiempo. Entonces, un tipo inteligente, que si no estaría en la posición en que está y logrado lo que logró, seguramente no se va a poner al hombro una campaña de represión que lo destruiría para toda su vida, de verdad. Es decir, capaz que sí, no sé, no lo puedo saber. Pero lo que está claro es que yo administré una coalición, en el sentido, la coalición con Volonté y Sanguinetti, yo era prosecretario en ese tiempo, y tuve un diálogo entrelazado. Y bueno, y tengo claro lo difícil que es ese mantenimiento y el límite de exigibilidad que tiene un candidato, un presidente, a pedirle a sus socios, porque tampoco los puedes poner. Quiero dejar claro, a mí lo de los cucos no me preocupa, me preocupa mucho más la omisión de decir los peligros. Esto que usted está diciendo, usted es consciente que se van a enojar. Pero ¿cómo no se van a enojar si yo estoy pegando en el lugar más sensible de toda esta campaña, que es la gobernabilidad? La gobernabilidad es un espacio de convivencia democrática donde el país funciona y resuelve sus conflictos más severos, sin necesidad de salir a la calle a prender fuego las vidrieras. Entonces, a mí yo no estoy para ser simpático. Yo, si estoy convencido y vengo de un mundo donde veo, como me decía el chileno, nosotros estuvimos un día tranquilos y al otro día no sabíamos por dónde agarrar, y tampoco estamos seguros que arreglando la Constitución lo arreglemos. Yo lo que digo es que nosotros nos acostumbramos a un modelo de convivencia, por suerte, gracias a Dios, lo que uno quiera, y con gran capacidad negociadora, en fin, llegamos a declarar esencial la educación y después a marcha atrás. Y es decir, se manejaron temas dificilísimos, pero de vuelta vuelvo a decirlo, me preocupa hasta por la propia condición del presidente tener que manejar un país en situación así, y sí estoy seguro que si eso se diera va a contar con una crítica y un control feroz del Frente Amplio como bancada, pero también nunca se va a poner en juego la institucionalidad, porque no hay duda que hoy estamos hablando de Parlamento democrático, y yo incluso no sé los que están con él, también no tengo derecho a dudar del gobierno tampoco, así que por lo tanto, lo que sí es claro es que el Uruguay tiene dos factores de poder, no grupos de presión, factores de poder: el poder sindical y el poder militar, que ha vuelto a tener en el mundo el rol de la definición de las cosas. Siempre lo tuvo, estaba más bien claro. Bueno, uno lo tenemos capaz sentado en el Parlamento, me gusta, lo veo, y el otro es el poder más importante de la región como unidad sindical, comprometido con un sistema democrático y con mucha gente inteligente. Por lo tanto, si volvemos a la teoría de los cucos, sáquenlo por el otro lado. Es mi preocupación también por alguien que siento vivo, como es la calle. Aquí hay algo muy fácil. Tenemos dos proyectos de candidato, o dos candidatos propuestos. Hay uno que es mejor que el otro, mejor por su formación, por su experiencia, transforma en malo al otro. Acá no se trata de que haya uno malo. Yo, para esta navegación, como un día aquí se ataba de Vázquez, hoy yo quiero, de los dos que tengo, porque no tengo más, yo quiero que esté el que tiene mayor capacidad de timonel, ¿sí? Y las dificultades que se generen en el entorno las administraremos. Ahora hay que convencer a la gente que la paz social es un patrimonio, que lo logrado hay que conservarlo, y que hay una pregunta permanente, y el 5% del déficit, ¿cómo se va a hacer? Eso se arregla con crecimiento. Para terminar, porque sé que me debo estar consumiendo los minutos, una de las cosas con esta mi relación con Ogde y con Gurría y todo lo demás, en Alemania uno va y pone 100 euros comprando deuda pública alemana, y le devuelven 90. Es decir, uno paga por prestar. El mundo está pasado de liquidez. El lío que tiene Trump con el Fondo de la Reserva Federal es porque no le baja a cero la tasa. El mundo está... El capital es cobarde por definición, y tiene obligación de serlo, ¿no? Por eso se habla de capitales golondrina. Con el primer se van. Muy bien.
hay una masa líquida brutal que fue inyectado por los bancos centrales en Europa en cantidades increíbles que ya no saben qué hacer con la liquidez, y por el otro lado en Estados Unidos. Quien pueda captar eso es el que ofrece un sistema de estabilidad. Y termino con un ejemplo, termino si me dejan más. Un ejemplo que me parece muy importante. Vienen los 3.000 millones de inversión de la papelera. Sí. Se dice, yo no estuve en esta negociación, que la papelera quiere cierta seguridad con el tema sindical, y uno al sindicato no lo va a llamar para decirle, mira, esta inversión es importante, vos tenés que renunciar a todos tus derechos, somos esclavos. Sí, no sería razonable. Bueno, ahora, ¿cuál es la solución uruguaya de la que nadie habla? Se solucionó con un mini ministerio de trabajo. Dice que va a estar instalado. Va a estar pegado al lado. Exacto. Va a estar pegado. Entonces, en lugar de tener. Para que los temas se resuelvan rápidamente. Es que uno tiene el extinguidor al lado, ¿verdad? Entonces, no es que viene la caravana con 700 empleados en ómnibus hasta Montevideo, y los empresarios vienen con 10 estudios jurídicos, y todo vallado. Sí. Y ya generaste un clima. Y mientras tanto se paró un día. Entonces, yo como soy de los que creo que es más importante un cartel de puente roto antes del puente que el mejor centro traumatológico, el pie del puente roto, claro. El ejemplo que dio Uruguay sobre este modo de negociación requiere un solo requisito: la inteligencia de pensarlo, puede haberlo pensado mucha gente, pero la capacidad de poner de acuerdo a las partes, claro, con un sindicato que no renunció a ningún derecho tampoco. Se nos acabó el tiempo, pero como siempre un gusto recibirlo. No, para mí también, un gran placer. En cualquier momento volvemos. Yo soy una feliz víctima propiciatoria. El doctor Alberto Scavarelli nos acompañó en la mañana de Intercambio.